Bien, voy a compartir un nuevo episodio de la serie Opinión de un laico. En esta oportunidad con una pregunta un poquito difícil de hacer y sobre todo cuestionable. La pregunta que voy a hacer es como que yo dijera, ¿realmente con Jesús nos podemos salvar? Pero no es esa la pregunta. La pregunta es si desde la iglesia, desde nuestra iglesia católica, nuestra amada iglesia católica, podemos hacerle daños irreparables a los jóvenes que asisten a ella, que hacen vida en ella. Quizás de lo que voy a hablar no es algo nuevo, son problemas que se vienen detectando desde hace muchos años. Creo que se agudizaron más en el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando una serie de corrientes del pensamiento, ideologías, pues dieron la sensación de que la iglesia había que cambiarla. De hecho, hoy por hoy hay muchas posturas de consagrados y no consagrados, pero practicantes sí en general de la fe, que sienten que la iglesia católica no le está dando respuesta a la humanidad. Y eso explica el desinterés, la deserción, la falta de vocación. Hubo intentos de explicar esto o de cambiar esto con estrategias que hoy por hoy yo diría no fueron tan acertadas, como por ejemplo la que planteaba el sacerdote Gustavo Gutiérrez, aquel sacerdote peruano que planteó la teología de la liberación y que dentro de muchos contextos que esta teología tenía, que hoy se saben, pues está muy enmarcada por el marxismo y la izquierda, no con mala intención, de eso estoy convencido, pero una de las cosas era, por ejemplo, quitarle al joven la visión del consagrado vestido con un hábito, por ejemplo, porque eso distanciaba, marcaba una distancia era disonante, no lo sentías parte de ti. Como esos pensamientos otros, que no viene al caso señalar, pero sí me quiero meter en el contexto del peligro terrible que además lo advertía Jesús cuando él le decía a los fariseos y saduceos de la época, a los maestros de la ley, le decía, ni ustedes entran al cielo, ni les permiten a los que vienen con ustedes tampoco entrar, porque además que colocan cargas pesadísimas. Era como un ritual de incoherencias total. Eh, Creo que el auge, el florecimiento de este nuevo mundo de las redes sociales y la tecnología ha llevado a pensar, y además es muy cómodo. Yo estoy aquí sentado en mi casa, en una silla, frente a mi celular, no estoy metido en un barrio, no estoy en un hospital, no estoy en un orfanato. Estoy aquí y el que, bueno, yo lanzo eso en las redes y yo estoy predicando. Y el que lo escuche, chévere, y el que no lo escuche, bueno, triste por él, ¿no? Entonces, todo este mundo de las redes sociales, y necesario además, muy necesario, que además el Papa Benedicto XVI definiéndolo como un nuevo continente, nos invitaba a estar en él, pero también con mucho cuidado a no obsesionarnos con él, a no generar una dependencia absoluta hacia él, sobre todo porque esto te invita, a veces no es mi caso, de momento no es mi caso, pero esto te invita a creerte una superestrella, ¿no? Una persona de medios, además de redes, reconocida. Eso es lo que hoy se conoce como los influencers. ¿Por qué la iglesia o por qué desde la iglesia? Nunca la iglesia. Voy a empezar por ahí. La iglesia nunca le va a hacer daño a nadie. La iglesia como tal, porque la iglesia es de Dios. Su mensaje, su doctrina, que jamás ha sido muy coherente, sus políticas morales, por así decirlo, su manera de enfocar la sexualidad, la familia, la sociedad, la economía, nunca nadie podrá decir que eso es una mala propuesta. Sería sería un verdadero hater de la irracionalidad. Lo que sí ocurre es que lamentablemente desde la práctica y el ejercicio de la fe, de la cual todos formamos parte, habemos personas o hay personas que hemos dado quizás en algún momento de nuestras vidas muy mal testimonio. Y es ahí donde juega mucho algo que sí han explicado algunos sacerdotes, que los jóvenes, si algo miden, es el tema de la credibilidad.
Cuando usted pierde credibilidad con el joven, cuando usted se vuelve un hipócrita, y además públicamente hipócrita, el joven ya pierde respeto a todo lo que hay de fondo, que es el gran tesoro que es dentro de la Iglesia Católica, porque al final la Iglesia Católica es como un banco que recibió muchos tesoros de Dios, los sacramentos, la verdad que salva, el Evangelio, toda la Sagrada Escritura, el, los padres y doctores de la Iglesia, etcétera, mártires. Y eso lo tiene que administrar para todos los tiempos, hasta el final. En ningún momento tenemos la autoridad de cambiar nada, porque la voluntad de Dios era que lo que está revelado permaneciera en el tiempo. Pero la incoherencia, la falta de credibilidad, hace a veces algo un poco más perverso, porque puede tener dos caminos. El primero, que de lo malo sería lo mejor, es que el joven llegue, se decepcione y se vaya. ¿Por qué digo que de lo malo sería lo peor? Lo mejor, perdón. Porque en cierta forma esa decepción marca en el joven algo muy honesto, que fue lo que le pasó a San Agustín. San Agustín entró en una cosa, entraba en otra, entró en el maniqueísmo, lo vivió, pero después no le llenó, se salió, rechazaba a la iglesia porque le parecía muy complicado entender aquellas cosas que escribía, casi que un libro absurdo e incomprensible, pero luego por un toque de conversión profunda, como lo tuvo Pablo, pues fíjense el santazo o los santazos, y además súper comprometidos, haciéndole un marketing, vamos a hablarlo en términos administrativos, durísimo nuestra fe y con una vida abierta. La vida de San Agustín es un libro abierto además, y la vida de San Pablo también. Vergonzosas cosas manchan su propia vida. San Pablo estuvo ahí presente en la muerte de Esteban, cuando lo estaban matando a pedradas, y él sostenía las túnicas y estaba ahí aprobando aquello. San Agustín, un hombre que conoció la lujuria, que además vivió una vida desordenada, que le hizo la vida de cuadritos a su mamá, que habló, que predicó en contra de la propia iglesia, pero después toda esa potencia de mal pues se convirtió en bien, dando fe a lo que dice San Pablo, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, eso es una realidad, los jóvenes que se van. Pero lo peor que puede pasar, porque eso sí es un marco, primero de condenación, de, de perversión además. Recuerda las palabras de Jesús: aquel que haga caer al más pequeño, pues más le valdría que lo amarren con una piedra, una mecate, y lo tiren al fondo del mar, porque es delicado lo que voy a decir ahora. Lo peor es que el joven se quede con la hipocresía dentro de la iglesia y termina siendo catequista, termina siendo acólito, termina siendo seminarista. Y todo el que llegue a su mundo, una cosa es en tarima lo que teatralmente transmite, pero luego entonces detrás viene una vida marcada por una sexualidad desordenada, lo que se conoce católicamente como la fornicación, la homosexualidad, la vulgaridad, el comulgar porque me da la gana, así esté divorciado o vuelto a casar, y empezamos a hacer atropellos y atropellos. Yo por lo menos recientemente, no voy a decir ni dónde ni cuándo, pero recientemente, viendo que culminaba una ceremonia de un sacramento en una iglesia, inmediatamente venía una misa, y estaba la gente ahí que terminaba ese sacramento tomándose fotos, y la misa casi que: mire, por favor retírense que va a empezar la misa. Y no, no, eso era foto y foto por aquí, riéndonos por allá. Y ese tipo de cosas, que lo que marcan es como el hacer, y muchas fotos y muchas redes sociales para que la gente vea lo viva y activa que somos aquí en esta comunidad. Es lo que nos hace también recordar las palabras de Jesús: sepulcros vacíos, por fuera limpios, monumentales, bellos, pero por dentro podridos y llenos de huesos. Hacer caer a un joven sin exigencia, además, por querer tenerlos allí. No prediquemos mucho. Yo, por lo menos que me ha tocado este año, eh, yo lo llamo año escolar, porque en Venezuela el año escolar empieza en septiembre, octubre y termina en julio. Entonces, estamos hablando del año 23-24.
esta grabación la hago en febrero del 24. Entonces, en este año escolar, pues estoy viviendo la experiencia de ser catequista nuevamente. Ya lo había sido antes, hago una pausa. Y recuerdo que hoy justamente, día que hago esta grabación, a los niños les hablaba de que Jesús era de los poquísimos que había hablado muchísimo de la eternidad, pero con claridad. Y además es de los personajes bíblicos que más habla del demonio y del infierno. Así como a la par también habla del cielo y de la salvación. No hay que dejarlo por fuera. Pero entonces ellos se sorprendían cuando yo les decía que cuidado con que todo el mundo se muere y todo el mundo va para el cielo. Es que era muy bueno y todo el mundo va para el cielo, porque eso no funciona así. Uno tiene que con mucha humildad y mucha piedad y mucha fe pedirle a Dios misericordia, como lo hizo Abraham por Sodoma y Gomorra. O sea, recordar que todos, tú que me escuchas, yo que hablo en este momento, todos vamos a morir pecadores. Y morir pecador implica morir con faltas y que nada impuro entre al cielo. Entonces, el tema de la exigencia, de mantener una vara alta, de mantener al joven con un sentido de amor, de que Dios es un ser infinitamente amoroso, pero que también tenemos cosas que pedir perdón y arrepentirnos. A mí me llama la atención, eso tiene que pasar en todas las parroquias casi del mundo. Usted ve los confesionarios y quiénes son las personas que se confiesan. No es que los jóvenes no se confiesen, pero quiénes son las personas que mayoritariamente se confiesan. Las personas mayores, las personas que todavía tienen esa tradición antigua de que antes inclusive de comulgar había que confesarse y hacer un buen examen de conciencia. ¿Cómo son nuestras confesiones? Yo todavía considero que yo no tengo una buena técnica de confesión. No la tengo. La confesión debería ser algo rápido, puntual, pero además centrado en hechos, no en ideas. Centrado en además propósito de enmienda y un dolor de las faltas que has cometido. Entonces, si nosotros por no quedarnos sin catequistas, si nosotros por no quedarnos sin niños para la primera comunión, la confirmación o sin jóvenes para el grupo de canto, la política es puertas abiertas y que venga lo que venga, lo importante es que haya masa y bueno, no sean tan duros con los muchachos, que ya Dios, con este cuento, ¿no? Ya Dios tocará la semillita estará ahí, se siembra y eso dará fruto en algún momento. Yo recuerdo un padre que me decía eso hace muchos años, que nosotros no fuésemos tan duros. Al final, nosotros lo que hacíamos era sembrar semilla. Y eso en su momento daría fruto. Nosotros no somos quienes para ver si eso da fruto o no. Y yo recordaba la parábola del sembrador. La parábola del sembrador hablaba primero de que había una semilla que caía en tierra infértil, otra que caía en la roca y no profundizaba y no echaba raíz, y así otra que quedaba en el camino y las aves llegaban y se la comían, y unas pocas, unas últimas que caían en tierra buena. Y esa parábola, para mí, lo que reflejaba es que la tarea del catequista, del formador, del consagrado, del cualquiera que predique, no es sembrar semillas, es preparar buena tierra, porque la semilla la da Dios y el sembrador es Dios, a través de nosotros que somos instrumentos, pero yo le llevo el matero, ¿me explico? O sea, yo le llevo el matero a Dios. Aquí está el matero, que es este niño, que es esta señora, para que tú coloques aquí tu semilla. Y si esa tierra no es buena, posiblemente Dios va a colocar su semilla allí, porque Dios no le niega a nadie la semilla de su palabra para mover la gracia. Pero si esa tierra no está bien trabajada, no se le sacó lo malo, los gusanos, el sucio y se dejó lo que realmente puede ser fértil para esa semilla, ¿quién es el responsable de que esa semilla no dé fruto? El que llevó la tierra. Entonces, allí sí digo que nosotros como iglesia, porque no estoy viendo yo a la iglesia como un tercero, yo formo parte de la iglesia. Nosotros como iglesia somos enormemente responsables de que los jóvenes que estén en nuestros espacios se estén santificando. Eso es lo más importante. No que sean buenos,
Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más espantosos que tuvo la humanidad, con Griselda, que ahora está de moda la serie, esa gente tenía sus obras buenas seguramente, ayudaba a alguien, compraba un cafecito, le regalaba una casa a alguien. Buenos, buenos hay muchísimos en el mundo. ¿Cuántos artistas, actores, deportistas van a hospitales y se toman fotos? Como estos días era una cantante que estaba visitando un oncológico con niños y ella ahí tomándose fotos encima de la cama con el niño, porque eso lo vi yo, no voy a decir el artista, pero eso lo vi yo. Ella tomándose foto con el niño todo calvito ahí. ¿Eso para qué es? ¿Para el niño o para ella? ¿Ven? Entonces, esto es un tema complicado, porque gente buena hay en el mundo, y aún habiendo gente buena, el mundo sigue siendo un caos. Quizás porque necesitamos no gente buena, necesitamos gente santa. Y yo mismo, que creo que todavía estoy en ese caminar muy distante, muy lejano, pero ahí voy, dándome golpes, cayendo, equivocándome. También le decía a los niños, yo que soy catequista, cometo pecados y debo confesarme, no soy perfecto. Y esas cosas a ellos les asombraba. Les asombraba que alguien les dijera, sobre todo desde el marco de la autoridad, porque para ellos el catequista es una figura de autoridad. Mi catequista comete pecados, sí. A veces no soy buen hijo, no soy buen hermano, no soy buen esposo, no soy buen padre. Todos esos roles los tengo, ahorita los tengo. Y a veces no soy buen compañero de trabajo. A veces soy ingrato hasta con el mismo Dios. Entonces aquí no se trata de ser bueno. Hago bien mi trabajo, creo que sí, pero el hecho de que haga bien mi trabajo no me hace buena persona. Necesitamos santificarnos. Y santificarse es renunciar. Es tomarnos en serio, por ejemplo, los tiempos de la iglesia. Los tiempos en los que la iglesia nos invita a orar, a interiorizar, a sacrificar un poco de diversión para dedicarle un poco de tiempo a Dios. A orar por las personas que amamos. A ser valientes y a decir la verdad. Y a no predicar, a no mezclar mundo con Dios. Quizás porque el error, y discúlpeme el ejemplo que voy a colocar, quizás es muy coloquial, es que usted tenga las redes sociales, los jóvenes y la predicación. Puede ser como este señor que nunca iba a misa y siempre estaba en un bar que había de todo además. Imagínense el peor bar que tenga todas las inmoralidades en un solo bar. Bueno, ahí estaba ese señor. Y como él no iba, y como se daban cuenta que aquello del bar crecía y más gente iba al bar y menos gente iba para la iglesia, entonces decidieron entrar al bar la gente de la iglesia y en una esquinita colocar una cruz y la Biblia, pero formar parte de aquel ambiente. Entonces hay que tener cuidado porque las personas lo que van a hacer es ver un curita, una monja, un laico, un catequista bebiendo caña en un bar, tomándose una cervecita, pero ahí no van a ver ningún tipo de estímulo de conversión. El logro lo van a tener como lo tuvo el santo cura de Ars, que en un pueblito donde nadie iba a misa, donde había mucho pecado, resulta ser que un día se molestaron con él porque los bares estaban vacíos y la iglesia llena. Porque el hombre no es que empezó a entrar a los bares a sacar a la gente a golpes, con su propia vida, su propia pasión de predicar la palabra de Dios, logró convertir a todo un pueblo que era profundamente ateo y vicioso. Es cuestión de creérnoslo. O seguimos con la mediocridad y haciendo a nuestros jóvenes mediocres en la iglesia, que cuando van a dar el tema de sexualidad no hayan ni cómo decir, no, no, pero es que este tema de los preservativos no es tan así, ojo, cuidado, no, no, también tienes que cuidarte. O el tema del aborto, bueno, hay sus paréntesis para ese tema. O el tema de la homosexualidad, bueno, no, lo que pasa es que hay sacerdotes que son muy duros. Cuidado con lo que predicamos, por querer caer bien, por querer evitar conflictos. Es preferible, y lo digo con mucha serenidad, que usted diga, no estoy preparado y se vaya, como hacen los que se decepcionan, y no que se quede ahí haciendo un daño irreparable, tanto para usted como para lo que le escuchan. Bueno, un punto para reflexionar. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.